saludo especial para todos ustedes. Entre hoy y mañana voy a estar exponiendo la vida de dos reformadores, la vida de John Wycliffe y la vida de Juan Hus. Vamos a estar estudiando las hazañas, el coraje y la valentía de esos hombres, las obras que realizaron durante la época que vivieron. Antes de abordar o de profundizar en la vida y en las obras de John Wycliffe, quisiera colocar una plataforma para que podamos entender con mayor claridad y profundeza lo que este hombre logró. Entonces vamos a colocar una plataforma, un contexto, luego estudiaremos a profundidad la vida y las obras de John Wycliffe y después daremos un salto en la historia para revisar algunos episodios de la última iglesia. Entonces empecemos colocando un contexto, abriendo vuestras Biblias. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Quiero ver las Biblias levantadas, porque John Wycliffe hizo una hazaña cuando él hizo una traducción de la Biblia. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 2. A breves rasgos quisiera recordar con ustedes, y tal vez para con algunas personas que por primera vez nos están visitando, la historia de las 7 iglesias. Yo creo que aquí la mayoría conoce esa historia. ¿Cuál fue la primera iglesia? La iglesia apostólica. La iglesia de Éfeso. Esa iglesia tiene su inicio en el año 31 y llega hasta el año 100, con la muerte del último discípulo Juan. Después del año 100 surge la iglesia de Esmirna, desde el año 100 hasta el año 313. Estamos en Apocalipsis 2. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 tenemos la historia de la primera iglesia, de la iglesia apostólica, desde el año 31 hasta el año 100. A partir del versículo 8 hasta el versículo 11 tenemos la historia de la iglesia de Esmirna, que surgió desde el año 100 hasta el año 313. Después tenemos otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, a partir del versículo 12. ¿Están conmigo? ¿Están mirando sus Biblias? Enumeremos: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, ella surge en el año 313 y llega hasta el año 538. Durante el periodo de esta iglesia, de la iglesia de Pérgamo, empezaron los cristianos a hacer transigencias. El paganismo empezó a entrar dentro de la iglesia. Después de la iglesia de Pérgamo tenemos otra iglesia. ¿Cuál es la siguiente iglesia? La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira tiene sus inicios en el año 538 y llega hasta el año 538 hasta 1798. Y durante este periodo del año 538, Satanás tuvo el control del mundo. Dios permitió que Satanás colocase en evidencia los principios que él quería establecer en el cielo. Tengo una declaración que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 49, donde dice: el apogeo del papado fue la medianoche ¿de qué? Del mundo. Entonces, en el año 538, la iglesia toma el control de los individuos, del Estado y de las naciones. Después de la iglesia
iglesia de Pérgamo tenemos, de la iglesia de Tiatira tenemos otra iglesia. La iglesia de Sardis, que va desde el año 1798 hasta el año 1833. Después de la iglesia de Sardis tenemos otra iglesia, la iglesia de Filadelfia, que va desde el año 1833 a 1844. Y en 1844 el Señor derramó toda la luz acumulada en la historia pasada a un pueblo, al movimiento adventista. Recapitulemos entonces: iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia, y la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Ahora bien, teniendo eso en mente, con esa base y especialmente pensando en el surgimiento de la iglesia de Tiatira en el año 538, durante esa época surgieron muchas doctrinas y además de eso se suprimió la circulación de la Biblia a partir del año 538. Y además de eso se sacaron doctrinas contrarias a lo que la Biblia enseñaba. Justo los valdenses que se estudió, que se mencionó ayer, Dios quería empezar una reforma para poder dar luz a la gente de aquel entonces, y entonces los valdenses, que eran gente campesina, Dios los utilizó a ellos y ellos llegaron a penetrar en las universidades. Pero Dios estaba viendo algo más importante. Dios estaba viendo el futuro y Dios estaba viendo de que Él necesitaba hacer una reforma en el mismo corazón de la gente escolástica, de la gente educada. Y Dios levantó a un hombre llamado John Wycliffe. Wycliffe era un erudito, un tremendo erudito, una persona bien educada, muy elocuente, estudió todas las ciencias. Sin embargo, el conflicto de los siglos nos dice de que a pesar de que él tenía bastante conocimiento, una mente brillante, no conseguía llenar el vacío que había en su corazón. Todo lo que él sabía no conseguía saciar el deseo que tenía en su alma. Sin embargo, las semillas que Dios había plantado a través de los valdenses también llegaron hasta Wycliffe. Y Wycliffe, que en su cuando era todavía adolescente en el colegio, amaba estudiar la Biblia, y cuando ya después de llegar a una edad madura, de tener todo el conocimiento, y en aquel tiempo la Biblia solamente estaba abierta para la gente educada, el pueblo no tenía acceso a la Biblia. Y como este hombre llegó a la cúspide de la brillantez intelectual, él tuvo acceso, y cuando descubrió las verdades que habían en la Biblia, la abrazó como nunca antes. Y él empezó al estudiar la Biblia, él empezó a dar algunos golpes al sistema que había surgido en el año 538, al sistema que unió la iglesia con el Estado y que sin embargo empezó a dominarlo. Y el primer golpe que él dio era lo siguiente: él dijo que se debería negar el pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés. Y esto fue como una estocada para los sacerdotes, para el Papa y para todos los que manejaban este sistema. Inmediatamente empezaron las acusaciones contra Wycliffe. Para ese entonces Wycliffe ya tenía una edad avanzada. Muchos personajes de la época de Wycliffe intentaron hacer algo para tratar de cambiar o reformar algunas cosas dentro del sistema. Pero Wycliffe, que tenía una mente más brillante y era más perspicaz, preveía el futuro, tenía una mente muy aguda, él dijo, en su declaración más fuerte contra este sistema, dijo que el sistema era malo y debería ser suprimido. Él fue a la raíz del problema, dijo que debería ser eliminado. Y esto fue otra estocada
para este sistema político religioso. Le dolió tanto en el alma que intentaron matar a John Wycliffe. Sin embargo, aquí también tenemos la obra de las publicaciones como una herramienta poderosa para alcanzar a las masas, porque era un solo hombre quien estaba haciendo temblar a todo aquel imperio político religioso. Un solo hombre estaba llegando a más de la mitad del pueblo inglés, y Dios estaba sosteniendo a este hombre para que este hombre no desmayase, porque este hombre ya estaba aproximadamente por los 70 años y estaba solo, sin ningún acompañante. La historia dice que aún sus mejores amigos al final lo abandonaron, y con sabiduría divina, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a escribir. Y recordemos que en aquel tiempo no había imprentas, pero sin embargo empezó a desarrollar la obra de publicaciones y empezó a divulgarlo, y todo el pueblo estaba teniendo acceso. Muchos copiaban a mano, era muy difícil y cansador el trabajo, pero a pesar de eso siguió en la obra que Dios le había encomendado. La obra de publicaciones, apreciados hermanos, es una obra que en muchos de sus escritos, la hermana White llega a decir de que inclusive la obra de publicaciones es el alto clamor. Y con la obra de publicaciones, John Wycliffe alcanzó a mucha gente que de otra manera no podría haberlo alcanzado. Folletos en contra de los frailes, no tanto para discutir, sino para llamar la atención de la gente a la Biblia. Declaró que el poder de perdonar o excomulgar no le había sido dado ¿a quién? Porque en aquel tiempo, cuando no existía la Biblia, se empezaron a vender las indulgencias, y las personas compraban las indulgencias pensando que así iban a obtener perdón de sus pecados, una salvación por obras. Y todas las personas de aquel entonces estaban engañados. Y cuando él saca los folletos, 3 bulas desde la misma capital del Imperio Romano fueron enviadas contra John Wycliffe. Y cuando esas bulas salían, toda persona, y eran 3, a cualquier persona le esperaba solamente la hoguera. Y John Wycliffe sabía que posiblemente él sería quemado, pero Dios tenía preparado otras circunstancias para este hombre. La providencia divina dirigió de tal manera los acontecimientos que no fue John Wycliffe quien murió, sino que el que murió fue el Papa Gregorio. Al morir el Papa Gregorio, todos se dispersaron, y después de que él murió, 2 papas se peleaban por el poder, y uno al otro se acusaba como siendo el anticristo. Entonces John Wycliffe, cansado, se retiró a un lugar de descanso, no para dormir, no para roncar, sino para seguir escribiendo. Y desde ahí, desde su retiro, empezó a decir que lo que esos papas decían al acusarse uno al otro era verdad. Era verdad. Una de las cosas que John Wycliffe hizo es sacar a la luz la Biblia. Recordemos que en aquel tiempo la Biblia estaba suprimida. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y el vicio, y para libertar y engrandecer a su nación, que todo lo que nunca antes se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Y yo quisiera, apreciados hermanos, que prestemos a las verdades que resucitó, a los marcos que resucitó John Wycliffe, porque todas las verdades habían sido enterradas, y John Wycliffe fue llamado a desempolvar, a desenterrar esas verdades. Una de las verdades que él resucitó, sacó a la luz, es sola fe. Sola fe. Nosotros lo tenemos aquí en los carteles. Sola fe y sola Biblia. Cuando un reformador se paraba delante de un público, delante de una congregación, lo que el reformador hacía era abrir la Biblia. Abría la Biblia y la deshojaba, y empezaba a hacer un estudio sistemático contextual. Y cuando él abría la Biblia, el pueblo dejaba de mirar al Papa, a los sacerdotes
y empezaba a mirar a la Biblia. ¿Y qué encontraba en la Biblia? La revelación de Cristo Jesús. Inclusive cuando en aquel entonces Satanás quería levantar movimientos fanáticos, y hay una historia de Martín Lutero. Cuando hubo un movimiento fanático, Martín Lutero se había retirado, y para él tratar de apaciguar ese movimiento llegó. Y los que estaban promoviendo el fanatismo quisieron hablar con Martín Lutero, y Martín Lutero no aceptó. Se paró en el púlpito, empezó a abrir la Biblia durante 7 días sin entrar en discusión con aquel grupo, y al final de los 7 días, todos estaban serenos, tranquilos, calmados. Es porque la Biblia nos revela a Jesucristo, y Jesucristo tiene esa capacidad de darnos paz, de darnos tranquilidad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese espíritu de la reforma, de abrir la Biblia, de deshojarla, de buscar, de comparar, de desenterrar las verdades, es el espíritu que nosotros deberíamos tener en estos momentos de la historia. Porque en breve nosotros seremos llamados a dar razón de nuestra fe. Recuerdo que cuando estaba en la frontera para cruzar o regresando de La Paz al Perú, estaba con mi Biblia en mi maleta y me revisaron ahí en migraciones, y me preguntó el Señor y me dijo: ¿usted es cristiano? Y le dije: sí, soy cristiano, soy adventista. Y yo no pensaba que Él me iba a hacer una pregunta así al instante, y me dijo: si usted es cristiano, vamos a comprobarlo. Dígame, ¿cuál es el 8º mandamiento y dónde está? Me agarró de sorpresa, me cogió frío. En ese momento se me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero gracias a Dios, y yo creo que fue el Espíritu Santo quien como una aguja o como una punzada llegó a mi cabeza, y le dije el 8º mandamiento, y aproveché para darle un estudio del sábado y todo lo demás. Pero nosotros seremos confrontados aún con situaciones mucho más difíciles. Muy pronto cada joven, cada persona será llamado a dar razón de su fe por sí solo. Entonces las verdades que Wycliffe resucitó es sola fe, sola Biblia, sola gracia, solo Cristo y sola gloria a Dios. Y esas verdades sirvieron como fundamento para los siguientes reformadores: para Martín Lutero, o para Juan Hus, para Jerónimo, para Zwinglio, para todos los reformadores que vinieron después, y nos alcanzan a nosotros que vivimos al final de esta historia. Sola fe, sin mérito, sin obra alguna de nosotros, sino solamente por la gracia de Dios, solamente porque creemos en su promesa. Así lo experimentó Pablo. Pablo dijo: todos han pecado, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Y si todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cuál es su sentencia? La muerte eterna. Y el hombre debería sufrir la muerte eterna. Sin embargo, el Cordero se interpuso entre el hombre y Dios, y nos ha dado un tiempo de gracia, un tiempo de respiro, para que nosotros podamos prestarnos, para que en nosotros se desarrolle la imagen de Dios, la reproducción de su carácter. Sola Biblia, sola gracia, solo Cristo. Las palabras de este reformador eran como flechas de aljaba de Dios que penetraban y herían sus corazones. Era un solo hombre, apreciados hermanos, que no entendía toda la verdad en su plenitud, porque todas las verdades no fueron entendidas por los reformadores. Por eso es que Dios necesitó levantar un pueblo en 1844 para que ellos fueran depositarios de todas las verdades, y nos los ha dado a nosotros. Y esa posta ha ido pasando de reformador en reformador hasta que ha caído en nuestras manos, y nosotros somos responsables por eso. Cuando se le llamó a un concilio a John Wycliffe,
Y pensando de que en aquel momento él sería derrotado, todos los que estaban en su contra, y pensando de que él sería quemado, la providencia se interpuso. Y él habló con tanta claridad, con tanta profundidad, que todos quedaron conmovidos. Y nadie se atrevió a tocarlo. Y él salió diciendo estas palabras: ¿contra quién pensáis que estáis contendiendo? Dijo al concluir: con un anciano que ya está al borde del sepulcro. Para ese momento tenía más de 70 años. Y él dijo: no, ustedes no están contendiendo contra este anciano, sino ¿contra quién? Contra la verdad. Y la verdad, que es más fuerte que vosotros, os vencerá. 2 Corintios 13:8 dice: nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad siempre irá a triunfar, y la verdad por sí sola se defiende. Después, este reformador dijo: ¿por qué habláis de buscar lejos la corona del martirio? Decía él: predicad el evangelio de Cristo a arrogantes prelados. Imagínense decir esas palabras. Y solo era entregarse para ser degollado, para ser decapitado. Qué valentía, qué coraje de este hombre. Pero no eran sus fuerzas. Él había experimentado el amor de Cristo, ese amor que constriñe, ese amor que impulsa, y ese amor lo estaba moviendo. Por eso él dijo: predicad el evangelio de Cristo a arrogantes prelados, y el martirio no se hará esperar nunca. Que venga el golpe, decía él. Esperándolo estoy. ¿Qué es lo que esperaba él? La muerte. Para él, morir en Cristo era ganancia. El carácter de Wycliffe es interesante. Me llamó mucho la atención esta declaración, porque dice: el carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de ¿qué? En las santas escrituras de la Biblia. Y luego dice: a la Biblia debió él todo lo que fue, el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades. La revelación imparte vigor ¿a cuántas facultades? A todas las facultades. ¿Y qué más las hace? Las fortalece. Y luego dice: amplía el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. Hemos experimentado eso nosotros. Eso, preciados hermanos, no se consigue con un estudio superficial. Eso no se consigue leyendo un capítulo o un verso en 5 minutos. Necesitamos clamar por la ayuda del Espíritu Santo para que agudice nuestro intelecto, para que busquemos las verdades en la palabra de Dios, un poco aquí y un poco allá, tal como lo dice Isaías. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones, y también da constancia y firmeza en los propósitos. El estudio de la Biblia tiene esta capacidad por la gracia de Dios. Estas verdades que Él sacó a relucir se nos han sido entregadas a cada uno de nosotros, a la última iglesia. Quiero leer esta declaración. Dice así: en esta era, Dios extendió a su mano a fin de reunir para sí un pueblo, viniendo de ¿cuántas naciones? De todas las naciones, tribus, lenguas. En el movimiento adventista operó en favor de su herencia, exactamente como lo hiciera en relación a Israel al sacarlo de Egipto. En el gran chasco de 1844, la fe de su pueblo fue ¿qué? Fue probada, así como lo había sido la de los israelitas. ¿Dónde fue probada la fe de los israelitas? ¿Dónde? En el Mar Rojo. El chasco, la prueba en el chasco era equivalente al Mar Rojo. Luego sigue diciendo: si los adventistas de aquellos primeros días hubieran proseguido manteniendo su confianza en la mano guiadora que había sido vista en sus experiencias pasadas, ellos habrían contemplado ¿qué cosa? La salvación de Dios. Luego dice: si todos los que habían
habían trabajado de forma unida en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría operado poderosamente en conexión con tales. ¿Cuál era el plan de Dios después de que Israel cruzase el Mar Rojo? Que entraran a Canaán celestial. ¿Cuál era el plan de Dios después del chasco de 1844? Que el pueblo adventista pocos años después, también entrase a la Canaán celestial. Entonces el plan de Dios era de que unos años después de 1844, la iglesia adventista, todos los que vivían en aquel entonces, pudiesen entrar a Canaán celestial. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor ha demorado? Luego pasamos en la historia al año 1888, porque esa verdad de la justificación por la fe no fue entendida completamente por todos los reformadores. A la iglesia adventista se le dio toda la luz, todo el conocimiento. Lo que los reformadores entendían era solamente el perdón de Dios. Pero en el año 1888, el término utilizado en la conferencia general en Minneapolis fue justicia por la fe. Porque la justicia por la fe engloba tanto la justificación por la fe y también la santificación por la fe. La justificación por la fe, en la justificación por la fe, el hombre no tiene mérito alguno, y en la santificación tampoco, pero es un paquete que va junto. En la Edad Media, si algunos no lo conocían, no sabían, algunos reformadores bebían vino, comían carne de puerco, muchos no guardaron el sábado. Los valdenses de hecho guardaron el sábado, pero a medida que los años transcurrían, las verdades se iban perdiendo. Entonces Dios en 1888 dio el mensaje de justicia por la fe. Dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo ¿a quién? ¿A quién tenía que presentar este mensaje? A Cristo crucificado. Luego sigue diciendo: el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Presentaba qué cosa? La justificación por la fe ¿en quién? En el garante. Invitaba a la gente a recibir ¿qué cosa? La justicia de Cristo. ¿Y cómo se manifestaba la justicia de Cristo? En la obediencia a todos los. Cualquier mensaje que no tenga este énfasis de la justicia de Cristo y que nos lleve, que nos impulse por su gracia a obedecerlo, es un mensaje que el Señor no ha ordenado. Cualquier mensaje que no traiga reavivamiento y reforma es un mensaje que no tiene el sello de la justicia por la fe. Luego sigue diciendo: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado ¿a cuántas personas? El mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento ¿de qué? De su espíritu. ¿Cuál es entonces el mensaje del tercer ángel? El mensaje de la justicia por la fe. El mensaje de justicia por la fe, que engloba ¿cuántos aspectos? ¿Cuáles? La justificación y la santificación. Dios ha levantado, dijo ella, al hermano Jones y al hermano Wagner para proclamar al mundo un mensaje que prepare a un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Un poder acompañaría el mensaje. Hermanos, si nosotros no entendemos el mensaje de justicia por la fe, ¿cómo podremos sostenernos en el día de Dios? Porque esta declaración dice que ese mensaje iría a preparar a un pueblo capaz de sostenerse en el gran día de Dios. El Señor Jesús nos ha dado estas verdades para que nuestras vidas pueda tener un efecto de la demostración del poder de Dios, del poder del Evangelio en nuestras vidas.
Y ese tiempo es hoy. Cristo en la cruz, Él demostró la magnitud de su amor, y en la cruz Él derrotó a Satanás. Pero aún el Señor desea hacer una manifestación con cada uno de nosotros, para que el Señor pueda decir al final de la historia: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? Y entonces, cuando eso suceda, el mismo Satanás se arrodillará y confesará y dirá: justos y verdaderos son tus caminos. Y todo el universo declarará de que Dios es amor, de que sus leyes son amor, de que Dios no es arbitrario, de que Dios desea nuestro bien, y de que a pesar de todo eso nos ha dado la libertad de elección como un don maravilloso para que nosotros podamos elegir. Dicen que hay una declaración que no está escrita, donde la hermana White tuvo una visión donde ella vio un campo arrasado, totalmente arrasado, seco, y de pronto volteó y vio pequeños brotes en diferentes partes, uno aquí, otro allá. Según dicen, que puede tener dos representaciones. La última, los brotes que aparecieron, podría ser a los jóvenes o a los laicos tomando el legado de los reformadores en sus manos y llevándolo a término hasta entrar a la Canaán celestial. Y lo otro, que posiblemente y por la cual creo que todos nosotros oramos, es que la iglesia en su conjunto pueda ser reavivada y con nuestros líderes y todo lo demás podamos entrar a la Canaán celestial. Dios quiera que nosotros los jóvenes podamos agarrar esa antorcha que los reformadores encendieron, que John Wycliffe la tomó y estuvo dispuesto a defenderlo con su propia vida, no importando las consecuencias. Aún John Wycliffe llegó a sufrir de parálisis y parecía que iba a morir, pero el Señor lo sostuvo hasta que él pudiese transcribir la Biblia y le diese a toda la nación de Inglaterra. Y cuando ellos tuvieron la Biblia, entonces John Wycliffe dijo: ahora no me interesa morir, una arma más poderosa está en las manos de toda la nación de Inglaterra. Y nosotros tenemos esa arma en nuestras manos, y esta arma debemos atesorarla. Estas verdades deben estar aquí en nuestra mente, porque cuando no la tengamos, entonces estará en nuestra mente y nadie nos la podrá quitar. Pero si no la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿qué sucederá? Seremos presa fácil, sucumbiremos, caeremos. Hoy es el tiempo para estudiar las palabras colocadas en este libro, porque aquí está revelada la voluntad de Dios para nosotros, el bienestar para el mundo entero, la libertad de las naciones, la libertad de conciencia. El Señor la colocó en este maravilloso libro, y es el tiempo, apreciados hermanos, de poder abrirlo, de poder deshojarlo, para que podamos estar preparados siempre para poder dar razón de nuestra fe.